Y como anunciamos, estamos con nuestro invitado, el contador Ricardo Serna. Él es el primer candidato, digamos, del espacio de la Unión Cívica Radical a intendente en Quilmes, por lo menos hasta el día de hoy. Así es, ¿no? Así que un gusto tenerlo. Bienvenido. Muy bienvenido. A la mesa de Sesión Bermú, a ustedes también. Con un servicio espléndido de Odone. Sí, realmente. Odone, un servicio para vestir la mesa y después le gustamos todo. Qué agasajo. Ricardo Serna, muy agradecido por el hecho de que esté aquí sentado con nosotros en Sección Bermú. Y queremos conocerlo un poquito, nosotros y los televidentes. ¿Usted es de Quilmes? ¿Oriundo Sí. de Quilmes? ¿Nacido en Quilmes? Nacido en Quilmes. Ajá. Sí, señor. ¿De qué parte? De Don Bosco. Ah, Don Bosco. Muy bien. Nacido y criado en Don Bosco. Ah, bueno. Estudió en Don Bosco. Estudié la primaria, la secundaria y después en la Universidad Católica Argentina. Es la contador UCA. público. Capital. Y economista. Y economista. Sí. Para estos momentos. Primero economista, después contador público. ¿Guarda amigos de esa época? Sí. ¿De estudio? De los estudios, de todas las épocas tengo amigos. Es un hombre joven. Debe practicar algún deporte, seguramente, ¿o no? No, ahora ¿Qué no. hobby tiene? Yo jugaba al vóley cuando era chico. Ajá. Jugué muchos años al vóley, jugué en primera división, Es alto eso. en Independiente. No sé si eso me resta voto o no, pero sí, jugué en Independiente al vóley y después jugué al fútbol muchos años. Practiqué tai chi, disciplina que todavía a veces hago algo. Y a veces hace. ¿Familia? ¿Cómo de familia? ¿Hijos? Hijos, sí, tengo 3 hijos, 2 profesionales. Ajá. Y una en el último año de la carrera. Ya. Uno tiene 27, uno tiene 26 y la más chica tiene 21. En escalera, digamos. Sí. Y el hobby fundamental hoy será la política, la política, ¿no? Claro. Eso es una pasión. ¿Desde mucho tiempo en la UCR? Y yo empecé a militar en la época de la dictadura. La militancia mía empezó en la casa de Esteban Tomero, el viejo caudillo radical del radicalismo y de toda la sociedad de Quilmes, ¿no? Y bueno, él, incluso cuando yo era más chico, que todavía no hacía política, me enseñó a hacer caligrafía en mi casa, era muy amigo de mi padre, y a partir de ahí, bueno, me empezó a llamar la atención la política y empecé a ir a la casa de él, a donde se hacían reuniones y se hacían pequeños actos de resistencia, ¿no? A lo que era la dictadura militar en ese momento. ¿Qué años me está hablando? Y el año 80, 81. Yo era menor de edad, ¿eh? Yo era menor de edad. Pero estuve ahí, estuve en la marcha del 30 de marzo, cuando metieron a todos presos en la Plaza de Mayo, antes de la toma de Malvinas. Y siendo menor, pero estuve en ¿Y fue candidato en alguna oportunidad de intendente aquí en Quilmes? No, candidato no fui nunca. Sí participé activamente en la vida del partido. Claro. Fui candidato en la Juventud Radical, fui presidente del Congreso de la provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical, y trabajé muchos años en la coordinadora. Y hoy también el candidato, no lo anuncié, pero era presidente de la Unión Cívica Radical quilmeña, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso quería preguntarle cómo está hoy el radicalismo en Quilmes. Y el radicalismo en Quilmes está un poco mejor que en otros lados. Se está recomponiendo. Se está recomponiendo, está un poco mejor que en otros lados, pero desde el punto de vista, por lo menos de mi visión y de la visión del sector al cual yo represento, se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. Es decir, el radicalismo en Quilmes está dirigido en este momento por una estructura bastante burocrática que se cerró a la apertura del partido, se cerró al ensanchamiento de la base de sostenimiento del radicalismo, y yo quiero ser candidato a presidente del partido justamente para abrirlo al partido. Yo lo quiero ampliar la base, estoy trabajando para eso, quiero incorporar representantes de muchísimos barrios, de muchísimas zonas, de distintos tipos de actividades, y es el tipo de trabajo que hago básicamente en este momento. Han perdido muchos afiliados, ¿no? Aquí en Quilmes. En realidad... y a partir de la experiencia de la Alianza, ¿no? Después de la experiencia de Alianza se perdieron afiliados, y por eso yo hice 8.500 afiliaciones, no yo, sino mi sector político. Sí, claro, el grupo. Pero este grupo que maneja el distrito de Quilmes no me dejó entrar ninguna de las afiliaciones que presentamos. Ni a mi hijo pude afiliar. Qué increíble. ¿Por qué? Y porque si entran pierden las elecciones. Entonces no dicen que están llenas de errores, dicen que son truchas, dicen que no son radicales.
Dicen, pero en definitiva cerraron el partido. Y por eso es lo que más me envalentonó a ir a las elecciones internas. ¿Cuándo son las elecciones? Es el 7 de septiembre. ¿Y Esto con hay que quién se cambiarlo. enfrentaría? Y todavía no hay candidato enfrente. Por ahora es el único. Por ahora soy el único candidato, pero va a haber elecciones. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quiénes votan? ¿Los afiliados En únicamente? esta elección es una elección de autoridades partidarias. Votan los afiliados, pero o sea, los afiliados que ustedes presentaron no pueden votar entonces. Estos nuevos no, Los nuevos no. pero los viejos sí. ¿Y cuántos afiliados En el radicalismo hay 36.000 y algo de en afiliados. Quilmes? Y bueno, votan aproximadamente Sí, en la depuración, 6.000, digamos. 8.000 personas pueden llegar a votar en una elección. Es una elección grande, ese día se moviliza todo el distrito. Interesante, porque bueno, después ustedes pertenecen al espacio de UNEN, ¿no? Después el radicalismo pertenece al espacio de UNEN, que se va a presentar el año que viene a las PASO, con distintas variantes, y nosotros Claro. llevaremos la nuestra. O sea que usted en este momento está haciendo una convocatoria también a todos los radicales que están viendo el programa para que se acerquen a votar Por en supuesto, septiembre. los radicales de Quilmes y de toda la provincia de Buenos Aires, porque hay elecciones en toda la Y son provincia generales. de Buenos Aires. Se renuevan autoridades en toda la provincia. toda la Exactamente. provincia. Y Quilmes es uno más. Quilmes Claro. es una y por ahora, ¿hasta cuándo hay tiempo de presentar lista? Hasta el 8 de agosto. O Si sea, yo- la semana próxima. Exactamente. Yo convoco a todo el mundo a que participe, Claro. porque la Y lo esencia ideal de la es democracia es la participación. Nosotros tenemos una propuesta de apertura, una propuesta política para llevar a la Intendencia, con una convocatoria a todos los sectores políticos del distrito, a construir un nuevo Quilmes, basado sobre determinados consensos para hacer política de Estado. Yo no vengo a oponerme, vengo a construir, vengo a desarrollar una idea nueva en donde se pueda pensar en largo plazo y se puedan encarar las cosas más urgentes de corto plazo también. O sea, primero entonces hay que resolver lo interno Claro. dentro de la UCR y después Ahora, realmente dos cosas difíciles tiene que para ser, o sea, presidente del partido Pero bueno, y una buena intendente de autocrítica Quilmes. de lo que pasa dentro del partido, de la estructura Y sí, se hizo una autocrítica importante. Es decir, si algo que porque tiene eso va a este convocar partido... a aquel que se alejó también. Claro. Y esos son los que más quiero convocar, porque este partido tiene capacidad de autocrítica, por eso es centenario. El otro día en internet publiqué la placa que era el 124 aniversario de la Revolución del Parque, 1890. 1890. Ahí nació la Unión Cívica Radical, todavía no se llamaba Unión Cívica Radical, pero ahí nació. Y sobrevivió tantos años porque precisamente tiene la capacidad de renacer de sus cenizas. Claro, y después tuvo la del pueblo y Transigente, hubo varios, Hubo varias, sí, varias crisis, vertientes. hubo varias crisis en la Sí, historia del radicalismo. Que terminan formándose en otras Pero hay estructuras. muchas de las tendencias políticas que existen hoy en la Argentina nacieron en el radicalismo. Pero aparte es sano para las otras estructuras partidarias también, porque No, en la lógico. competencia... Pero sí, hasta cuando nació el peronismo, Perón fue con un vicepresidente radical, que era Quijano. Claro, Y los principales intelectuales que formaron el peronismo provenían de Forja, Jaureche. como Jaureche, por ejemplo. Don Arturo. Claro. Forja era una organización de jóvenes radicales, ¿no? Entonces, el radicalismo le aportó mucho a la sociedad, mucho a la Argentina, también cometió errores, y bueno, la idea es remendar esos errores y plantear nuevas alternativas. Este es un momento donde hacen falta nuevas ideas. Perfecto, la convocatoria está hecha. Muy Seguramente claro. muchos radicales que nos están escuchando se van a acercar en septiembre. Vamos a hacer un cortecito comercial y enseguida vamos a regresar. Está muy interesante la charla. ¿Cómo no? Adelante, señor director. Bueno, maravilloso el primer bloque, ¿eh? Con nuestro invitado, el contador Ricardo Serna, primer candidato a intendente de Quilmes por el Sí. espacio de la Unión Cívica Radical. Hasta el momento el primero. El primero. El primero, así que y aparte, 7 de septiembre se eligen autoridades partidarias de la UCR en todo el ámbito de la provincia al menos, y él es candidato a presidente también por Sí, Quilmes. claro. Vamos a hablar ahora de Quilmes. Vamos al De- pago de chico. la candidatura a intendente. ¿Por qué? O sea, ¿cómo nació la idea de ser intendente de Quilmes o candidato a intendente de Quilmes? Y la idea nace de la necesidad de cambiar las cosas en Quilmes. Ajá. Nosotros vemos que Quilmes está prácticamente paralizado, no se hace ninguna cuestión de fondo, todo es un maquillaje, y nosotros creemos que es el momento de que Quilmes pueda encontrar un rumbo a largo plazo, pueda encontrar
una idea de funcionamiento como distrito que logre modernizarlo y que por otro lado incorpore la participación de la gente a la gestión. ¿Cómo es eso? Y la idea es descentralizar la gestión para que la gente se acerque al Estado. ¿Más y el allá Estado de las se acerque. delegaciones? Más allá de las delegaciones. Yo quiero hacer algo parecido a lo que son las comunas de capital. Ajá. Con presupuesto participativo. Con presupuesto participativo, con asambleas donde el vecino pueda acercar la idea, donde el vecino pueda decir qué obras son las prioritarias para cada una de las zonas y donde el vecino aparte pueda poner metas físicas en cuanto a la cuestión de los servicios. O sea, debatir el propio espacio de sí. La convivencia. idea es que esto porque si acercamos el Estado a la gente, damos un rostro humano al Estado. Hay un lugar donde uno puede ir y tocar timbre. Entonces digo, bueno, este es el que me representa. La idea es que cada uno de los que esté a cargo de una comuna tenga los medios para poder asegurar la prestación del servicio. Y que por el otro lado asegure también la participación del vecino y las instituciones del barrio. Está bien. ¿Qué serían las primeras medidas así, digamos, a tomar en el caso de ser intendente de Quilmes? ¿Qué cambiaría? ¿Qué mejoraría? Bueno, hay muchas cosas que tienen que Pero así las cambiarse. primeras, digamos, ¿no? Las primeras medidas tienen que apuntar a resolver la emergencia sanitaria que tenemos en este momento. Ajá. Un tema que a mí me preocupa muchísimo. A ver. Porque tenemos muchísima población viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas en materia de salud. ¿Habla de los asentamientos? Hablo de los asentamientos y hablo de hay más de 150.000 personas en Quilmes que no tienen cobertura social y tienen que ir a los hospitales, tienen que ir a las unidades sanitarias. ¿Pero y desde no el hay forma municipio de se puede abastecerlo. solucionar eso? Y la atención primaria debe resolver. La primaria, pero bueno, sí. acá anunció un senador, el senador de Facio, que hay previsto un importante hospital para Quilmes. Sí. Quizás le falte... Es posible, pero hay cosas que se pueden hacer antes. Por ejemplo, se puede reabrir el Hospital Don Bosco. El Hospital Don Bosco lo cerraron e hicieron de eso una unidad básica. Se hace cualquier cosa menos prestación sanitaria. Pero es más, En la calle Pringles. yo le digo una cosa, vaya y diga que viene a castrar el perro y le van a castrar el perro dentro del nosocomio. Es decir, fíjese hasta dónde se ha llegado la degradación en la prestación médica. Entonces, son temas que hay que resolverlos ya. Y hacen falta medidas urgentes. Y obviamente después hay que poner en marcha toda la prestación de servicios, que hay que estabilizarlo eso. Porque la recolección de residuos ahora la municipalizaron. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Se ahorra muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. No se da una idea. Yo participé en el proyecto en el gobierno de Vides para municipalizarla en ese momento. Además está más limpia Quilmes, ¿sí? Sí, Está hay más que limpia, reconocer. ha mejorado. Y mejoró, Sí. pero hay que mejorar mucho más. Incluso hay que trabajar a gran escala la discriminación de los residuos que se pueden reciclar, de los que no se pueden reciclar. Para achicar. Sí, y aparte hay que asegurar la frecuencia del servicio. Sí, las fallas de los últimos años, por ejemplo, llenaron a Quilmes de ratas, por el tiempo que se tarda en levantar los contenedores. Si vamos a poner un servicio de contenedores hay que asegurar la frecuencia, porque eso levanta muchísimo olor, trae conflicto porque ningún vecino lo quiere tener en la puerta, y por el otro lado, al quedarse la basura estancada tanto tiempo, llenó el casco urbano de ratas, que no había. ¿Y de la seguridad qué me puede decir? Y la seguridad es un tema que hay que meterle mano en forma inmediata. Ajá. Es difícil hablar de en serio de seguridad en tan poco tiempo, ¿no? Sí. Pues es una de las demandas que le cae sola al intendente. ¿Y la policía comunal? La policía comunal, yo no lo veo ese No la ve proyecto bien. así como está planteado, ¿no? Porque no tienen facultades, porque se van a enfrentar solos con una estructura que no tiene capacidad de mando local a problemas que son de alta complejidad. Lo que sí, el municipio puede intervenir en el tema de la seguridad dando ciertos marcos. Por Prevención. ejemplo, nosotros tenemos que trabajar en que haya una cámara monitoreada, porque las cámaras, si no se monitorean, no sirven, son Sí. puro circo. Entonces, tiene que haber una cámara monitoreada cada 1000 habitantes. Esa es la radio Acá tenemos frecuencia 700.000 aproximadamente. No, hay menos, Claro. hay menos. 650. Sí, estamos llegando a los estaba- 600. Entonces, hay que poner cámaras de seguridad cada 1000 habitantes por los radios de cobertura, tienen que ser monitoreadas descentralizadamente, tienen que estar vinculadas online a un sistema de cuadrículas. La cuadrícula tiene que estar dotada de la cantidad de móviles necesarios para hacer los cerrojos. Y otra cosa que vamos a hacer es empujar un proyecto de ley para que cada uno de los celulares nuevos que se venda traiga incorporado el botón de pánico.
Ajá. Y todos los comercios de Quilmes, entidades e instituciones que tengan atención en la vía pública van a tener botón de pánico provisto por el municipio. Como en otros distritos. Claro, pero yo Porque- digo una cosa, Ricardo. En el caso de usted de ser intendente y de Gutiérrez, el actual intendente, adherir a la policía comunal, usted la va a heredar. Si Claro. se hereda, hay que trabajar con lo que viene. Por eso. Pero me pregunta si estoy a favor y Sí, digo sí. que no. Sí, sí, No sí. estoy a favor. ¿Pero hoy no se votó todavía acá en Quilmes? Creo que, no sé si creo que todavía no está. Lo que no pasa está es que también los vecinos, los municipios vecinos han votado a Sí, favor, sí, entonces sí, vamos a quedar Y en esa después estoy a favor situación. de los foros de seguridad. El vecino debe participar. Siempre yo me van a preguntar en todos los ámbitos, quiero la participación del vecino, porque esa es la democracia real. Bueno, uno de los primeros foros fue en Don Bosco, ¿no Claro. es cierto? Claro. Entonces, el vecino tiene que participar del foro de seguridad, porque si no, la fuerza de seguridad, la policía queda aislada de la población, y eso siempre es una invitación a la corrupción. Entonces, La comprometen el foro, digamos. claro, la idea es que pongan la cara, que estén, que haya interrelación, es decir, el cuerpo de seguridad de la policía es parte de la comunidad, entonces tiene que estar interrelacionado. Tránsito y estacionamiento, ¿qué me puede decir? ¿Qué tema? Y que nocturnidad hay que también podemos hablar. Bueno, son cosas distintas. Sí, sí. Tránsito y estacionamiento van de la mano y es uno de los problemas centrales de los lugares céntricos. Es decir, los cascos céntricos, como Bernal, como Quilmes o Solano, están colapsados. Primero por la cantidad de autos que se incorporó al parque en los últimos Sí, 10 muchísimos. años y no hay capacidad para estacionar en ninguno de estos centros. Entonces, es necesario hacer algunas obras. Hay que hacer un par de playas subterráneas, porque de otra forma no se pueden Pero hacer. hasta que no se pueda, ¿cómo se podría resolver? Ir resolviendo, midiéndolo. No estoy de acuerdo con ¿No? medirlo. Ha sido un negociado toda la vida eso, y la verdad es que no lo resolvió el problema. El tema es tratar de restringir la cantidad de autos que están Que en la zona ingresen. céntrica. Entonces, si tenemos buen transporte público, tenemos playas de estacionamiento en lugares estratégicos, Claro. eso se puede ir resolviendo. Requiere inversión. No esperemos soluciones a corto plazo. Y lo que porque pasa es no que en las un va a haber. municipio es invertir semejante... Sí, pero esa inversión se puede hacer con asociación con el capital privado. Tercerizando. No todo lo tiene que hacer el municipio. El Quilmes es un municipio que tiene un estado intermedio. No es Florencio Varela, que tiene que invertir muchísimo dinero en obras y en infraestructura, y no es San Isidro, donde ya está Claro, todo hecho eso y son pocas Sí. las obras que hay que hacer y uno puede volcar el presupuesto a los servicios. Tenemos una masa de habitantes que también es intermedia. Es decir, no estamos en los 200.000 de otros municipios, pero tampoco estamos en el 1.000.000 y pico de La Matanza. Entonces, tenemos una situación intermedia en ese aspecto, con lo cual tenemos que equilibrar la estrategia financiera. Entonces, hay una parte de los recursos que hay que destinar a obras, que en este momento el financiamiento de obras viene casi exclusivamente de la Nación, porque este municipio actual gasta casi todo en gastos corrientes, Bueno, gastaba mucho con el tema de la recolección y ahora va a quedar un poco y va a quedar un de aire, poco más de ¿no? Sí, margen. Esperemos que eso se use como corresponde, porque yo esa plata la uso para nombrar puntero político, no sirve. Esa plata hay que usarla en la comunidad. Entonces, la idea es que se hagan algunas obras de infraestructura que son necesarias. Se puede hacer con financiamiento público, se pueden hacer con créditos, se pueden hacer con asociación, con el capital privado. Consorcio. Se puede hacer muchas formas. El tema es que hay que hacerlo. Claro. Y hay que hacer tantas obras en Quilmes que es necesario Prioriza. convocar a todos los sectores políticos para hablar. Si yo no puedo decir tengo la varita mágica, eso no existe. Por eso que yo quiero hablar con todo el vecino, por eso que estamos hablando de crear comunas, de crear lugares como estos para escuchar, pero también escuchar a las otras fuerzas políticas, porque hay que hacer política de Estado, cosas que perduren en el tiempo. Quilmes tiene que ensanchar el Camino General Belgrano, tiene que encarar la electrificación del Roca. Quilmes debería ser líder en el reclamo para la reapertura del ferrocarril provincial. Hay que conectar todas esas zonas. Avellaneda La Plata. Claro, y no puede desde una intendencia... Sí, pero tiene que tomar la... Acá tuvimos política. las Pero riendas, eso lo como va a se ayudar dice. el acuerdo con las Nosotros otras en una fuerzas. época definimos política, decidimos que Quilmes tenía que tener la universidad, decidimos que Quilmes tenía que tener sus tribunales, Sí. y todas las fuerzas políticas radicales y justicialistas trabajamos con la misma Todos de meta. acuerdo, exactamente. El polideportivo, son cosas que se hicieron
de común acuerdo. Ricardo, estamos llegando al final del programa. ¿Cómo no? Lo vamos a volver a invitar porque nos falta Porque hablar de la nocturnidad y muchos temas importantes más que está esperando la gente. Pero no? bueno, fue un esbozo bastante interesante Por del supuesto. pensamiento de este Bueno, candidato. Le agradecemos ¿eh? mucho. Bueno. Un obsequio Bueno, de les Odone, agradezco. la mejor confitería. ¿De qué se Bueno. trata? Estos son ¿Alfajores? alfajores, decimos que los de Mar del Plata son ricos, pero estos son 2 veces más ricos todavía. Y son ¿eh? quilmeños. Y son quilmeños, son de Odone. Les vamos a dar un buen uso. Bueno, Muchísimas a todos gracias. ustedes les decimos que el próximo jueves 21:30, Sección Bermud.